cordial bienvenida a los ciudadanos, regidores, regidoras que integran este ayuntamiento a la 8ª sesión extraordinaria de este año 2022. Para el desahogo de esta sesión extraordinaria de este órgano colegiado de gobierno, cedo el uso de la voz al secretario general para que haga el pase de lista. Presidente Municipal Daniel Ruiz Benavides. Presente. Regidora Yesenia Marlet Loyola Salazar. Presente. Regidor César Manuel Sandoval Vargas. Presente. Regidora Ana Celina Gómez Aguilar. Presente. Regidor Francisco Javier Cepeda Becerra. Presente. Síndica Ana Carmina García Valladares. Presente. Regidor David Rojas Agún. Presente. Regidora Naeli de Jesús Castro Talancón. Presente. Regidora Silvia Ofelia Galván Espinosa. Presente. Regidor José Trinidad Hernández Betancourt. El regidor José Trinidad Hernández Betancourt solicita dispensa por motivos de salud. Regidora Alip Ayala Chávez. Presente. Los que estén a favor de la dispensa del regidor José Trinidad Hernández Betancourt, manifiéstenlo levantando la mano, por favor. 10 votos a favor, señor presidente. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Le solicito ponernos de pie para la instalación de la sesión. Siendo las 8 de la noche con 50 minutos del día 31 de mayo del año 2022, declaro instalada esta sesión y válidos los acuerdos que de ella emanen. Podemos sentarnos. Proseguimos a la lectura y aprobación del orden del día. Señor secretario, le pido de favor de lectura al orden del día. Número 1, bienvenida del presidente municipal. Número 2, lista de presentes, verificación del quórum legal e instalación de la sesión. Número 3, lectura y aprobación del orden del día. Número 4, presentación de puntos a tratar. Número 5, acuerdos. Número 6, clausura de la sesión. Muchas gracias, secretario. Compañeros regidores, pongo a consideración el orden del día. Señor secretario, solicito recoja la votación correspondiente. Señores ediles, sirvan de levantar la mano los que estén a favor y de acuerdo con el orden del día. 10 votos a favor, señor presidente. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Nuestro punto número 4 es la presentación de puntos a tratar. Quiero hacer del conocimiento del pleno de este ayuntamiento que el secretario general del Congreso de Jalisco, José Tomás Figueroa Padilla, para efectos de que este órgano colegiado emita su voto como parte constituyente permanente de Jalisco, notificó que por decreto 28786 diagonal LX 111B22 se aprobó reformar los artículos 15, 35 y 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia de coordinación fiscal y la creación del sistema tributario estatal, mismo que contiene adecuaciones a la norma constitucional estatal en los siguientes términos. El número 28.786, diagonal LX3, diagonal 22, el Congreso del Estado decreta que se reforman los artículos 15, 35 y 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Artículo único, se reforman los artículos 15, 35 y 50, como se mencionaba, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para quedar como siguiente. Artículo 5, fracción 10. El Estado podrá adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y ceder sus facultades originarias de establecimiento y cobro de las contribuciones en los términos de los convenios de coordinación y sus anexos. La participación en la recaudación federal y la transferencia de recursos adicionales por la Federación deba ser equitativa y ponderar el componente federal de la aportación del Estado al sistema en su conjunto con sus necesidades solidarias. No obstante, el Estado contará con un sistema tributario estatal que se regirá bajo los principios de eficiencia, disciplina financiera, transparencia y contabilidad gubernamental, y será el encargado de que las personas físicas y jurídicas contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, así como de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones tributarias del Estado e incentivar su compromiso voluntario. El gobierno del Estado participará en los recursos federales que se transfieran con los municipios en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal y bajo el principio de solidaridad, estableciendo indicadores que permitan el desarrollo de la comunidad, la prestación de servicios eficientes, la generación de empleos
y la atención en las necesidades básicas de sus habitantes. El Estado establecerá el sistema estatal de coordinación fiscal, con los municipios teniendo como base para la distribución de los recursos su índice de marginación y el combate a la pobreza. La política pública de mejora regulatoria del Estado es obligatoria para todas las autoridades públicas estatales y municipales en sus respectivos ámbitos de competencia y acorde a los principios constitucionales que los rigen. La ley regulará el ejercicio del derecho a la información pública y el procedimiento para hacerlo efectivo, las obligaciones por parte de los sujetos de aplicación de la ley respecto a la transparencia y el derecho a la información pública, así como las sanciones por su incumplimiento de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Constitución y demás normatividad aplicable en la materia. Serán obligación de las autoridades estatales y municipales, de cualquier otro organismo público, así como de cualquier persona física, jurídica o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, proporcionar la información pública en su posesión, rendir cuentas de sus funciones y permitir el ejercicio del derecho a la información en los términos de ley. Artículo 35, fracción 35. Fracción 36. Elegir por el voto de cuando menos las 2/3 partes de los diputados integrantes de la legislatura al fiscal especializado en materia de delitos electorales y al fiscal especializado en combate a la corrupción, de entre la terna que envíe el titular del Poder Ejecutivo en los términos que establece esta Constitución y ley. Fracción 27. Elegir al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado mediante el voto de cuando menos las 2/3 partes de los diputados integrantes del Congreso previa convocatoria pública y en los términos que establezca la ley de la materia. 38. Autorizar al Ejecutivo por el voto de cuando menos las 2/3 partes de los diputados integrantes del Congreso la celebración de convenios de coordinación fiscal, siempre y cuando se justifique su conveniencia para el Estado, debiendo tomar en cuenta tanto al componente federal de aportaciones del Estado como las necesidades solidarias del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Asimismo, en una sola ocasión, durante el ejercicio del encargo del Poder Ejecutivo en turno, podrá autorizar por el voto de cuando menos las 2/3 partes de los diputados integrantes del Congreso, darlos por terminados cuando, de manera motivada y previa revisión, se demuestre que ya no se cumplen las condiciones que se justificaron su adición y que el Estado puede hacerse cargo de la conducción de la política fiscal. Artículo 50, fracción 26. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, estados y municipios en materia de combate a la corrupción. Fracción 27. Celebrar convenios de coordinación fiscal con la Federación, así como darlos por terminados cuando ya no resulten convenientes para el Estado previa autorización del Congreso. El gobernador en turno, dentro de los 3 primeros años de su cargo y por una sola ocasión, deberá llevar a cabo un proceso de revisión integral de la política fiscal del Estado y sus convenios de coordinación en el que se pondere el equilibrio entre los componentes federales de la aportación del Estado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en su conjunto con necesidades solidarias y presentar sus conclusiones al Congreso. Para dar por terminados los convenios de coordinación fiscal con la Federación, se deberá demostrar que ya no se cumplen las condiciones que justificaron la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y motivar con el Estado que puede hacerse cargo de la conducción de la política fiscal a través del sistema tributario estatal. Este sistema no implica la creación de nuevos impuestos, sin que con ello se limiten las atribuciones del Congreso del Estado en materia hacendaria. Número 28. Las demás que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes que de estas se deriven. Los transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Segundo, para efectos de lo dispuesto en el artículo 50, fracción 27 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que se reforma a través de este decreto, el gobernador del Estado deberá realizar la revisión de los convenios vigentes dentro de los primeros 6 meses a la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero, el Congreso del Estado deberá crear el marco normativo que regirá el sistema tributario estatal dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Cuarto, a efectos de establecer condiciones más equitativas en las participaciones que les correspondan a los municipios, a partir del 1 de enero del año 2024, el porcentaje a distribuir será del 23% del total de las percepciones que obtenga el Estado correspondiente al Fondo General de Participaciones, y respecto del 1% que se adicione se priorizarán como parámetros para su distribución los principios resarcitorios relativos al índice de marginación y combate a la pobreza. El Congreso del Estado contará con el término de 90 días para resolver las iniciativas y hacer las adecuaciones legales que correspondan a la Ley de Coordinación Fiscal y del Estado de Jalisco y sus municipios que deriven en esta disposición. ¿Cómo se desprende de la iniciativa objeto del dictamen Infolec 571 LX3 del Diario de los Debates y demás antecedentes remitidos por el Poder Legislativo local a este ayuntamiento, documentos de los cuales fueron anexados a su convocatoria con la oportunidad debida? Dicha minuta de decreto tiene por objeto normar el procedimiento constitucional tanto para la celebración de estos convenios como para su terminación, además de establecer los parámetros normativos y condiciones para su autorización, ya que desde el año 1979 el Congreso del Estado aprobó el convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como 6 anexos y un acuerdo modificatorio a uno de ellos, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 28 de diciembre de 1979, 2 de diciembre de 1980, 13 de octubre de 1981, 11 de febrero de 1982, 11 de abril de 1995, 11 de marzo de 1996 y 29 de julio del año 2002. De lo expuesto entre los fundamentos de derechos y los argumentos de hechos señalados en el referido dictamen, se debe resaltar que la reforma constitucional del mérito tiene por objeto regular la reforma o la forma en que el Estado podrá adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y ceder sus facultades originarias de establecimiento y cobro de contribuciones en los términos de los convenios de coordinación y sus anexos, buscando ante todo que la participación en la recaudación federal y la transparencia de los recursos adicionales por la Federación deberá ser siempre equitativa y ponderar el componente federal de la aportación del Estado al sistema en su conjunto con sus necesidades solidarias. Asimismo, se contempla que el Estado contará con un sistema tributario estatal que se regirá bajo los principios de eficiencia, disciplina financiera, transparencia y contabilidad gubernamental, y será el encargado de que las personas físicas y jurídicas contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, así como de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones tributarias del Estado e incentivar su cumplimiento voluntario. Todo lo anterior contempla la obligación a cargo del gobierno del Estado de Jalisco de participar con los municipios de Jalisco los recursos federales que se le transfieran en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, bajo el principio de solidaridad, estableciendo indicadores que permitan el desarrollo de la comunidad, la prestación de los servicios eficiente y la generación de empleos y atención de las necesidades básicas de sus habitantes. En ese orden de ideas, corresponde al Congreso del Estado autorizar al Ejecutivo, por el voto de cuando menos las 2/3 partes de los diputados integrantes del Congreso, la celebración de convenios de coordinación fiscal, siempre y cuando se justifique su conveniencia para el Estado, debiendo tomar en cuenta tanto el componente federal de la aportación del Estado como las necesidades solidarias del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Asimismo, en una sola ocasión, durante el ejercicio del encargo del Ejecutivo en turno, podrá autorizar por el voto de cuando menos las 2/3 partes de los diputados integrantes del Congreso, darlos por terminados cuando de manera motivada y previa revisión se demuestre que ya no se cumplen con las condiciones que se justificaron su adhesión y que el Estado puede hacerse cargo de la conducción de la política fiscal.
Por ello, a través de la minuta del decreto que nos ocupa, el Congreso del Estado puso a consideración de este ayuntamiento como parte del poder reformador de la Constitución Política de Jalisco, la reforma a los artículos 15, 35 y 50 de dicha norma constitucional, que, como fue expuesto, tiende a desarrollar aspectos importantes para la vida política y presupuestal de Jalisco, como lo es los requisitos y condiciones para la revisión de la participación de Jalisco en el sistema de la coordinación fiscal, la creación de un sistema tributario estatal y la participación a los municipios de los recursos que se transfieran a nuestro Estado. De lo anterior, se debe recalcar a este órgano colegiado que, a partir de que entre en vigor la reforma que nos ocupa, en su caso, conforme a las disposiciones transitorias, el gobernador del Estado deberá realizar la revisión de los convenios en materia de coordinación fiscal con la Federación vigentes dentro de los primeros 6 meses a la entrada en vigor de este decreto. De igual manera, el Congreso local deberá crear el marco normativo que regirá el sistema tributario estatal, contando para ello con 180 días naturales posteriores a la entrada de su vigor. Y por último, de los aspectos más relevantes en cuanto a los municipios, se determina que, a efecto de establecer condiciones más equitativas en las participaciones que le correspondan a los municipios, a partir del 1 de enero del año 2024, el porcentaje a distribuir será del 23% del total de las percepciones que obtenga el Estado correspondiente al Fondo General de Participaciones, y respecto del 1% que se adicione, se priorizarán como parámetros para su distribución los principios resarcitorios relativos al índice de marginación y combate a la pobreza. El Congreso del Estado contará con término de 90 días para resolver las iniciativas y hacer las adecuaciones legales que correspondan a la ley de coordinación fiscal del Estado de Jalisco y sus municipios que deriven en esta disposición. Así pues, integrantes de este ayuntamiento, conforme a los planteamientos referidos, con antelación se estima necesaria la reforma a la Constitución local que nos atañe, a fin de que se alcancen los objetos ahí planteados. Derivo del dictamen que nos ocupa, documento de acceso público en el que se plasma el fin tecnológico de la misma, y que, con las aportaciones que se realizaron en el seno del Congreso del Estado en voz de todas las fracciones parlamentarias, de nueva cuenta Jalisco refrenda su liderazgo en el seno nacional y continuará siendo un referente histórico en materia del pacto fiscal. Por lo que se revisará en el Congreso de Jalisco con la Federación cada 6 años el convenio de coordinación fiscal. Se garantizará el derecho y la responsabilidad constitucional para exigir un trato justo en la distribución de los impuestos que se recauden de los jaliscienses, y se pondrá obtener un mayor presupuesto para los municipios, lo que se traducirá en atención de las necesidades de las y los jaliscienses. Número 5. Acuerdos. Ya que por lo anterior y para el desahogo de este punto del orden del día, pongo a su amable consideración el contenido de la reforma antes citadas, para que, en uso de sus atribuciones constitucionales, las regidoras y regidores integrantes del Pleno de este ayuntamiento deliberemos y emitamos el voto para efectos del artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Por lo anteriormente expuesto, solicito al secretario recoja la votación correspondiente. Señores ediles, sírvanse a levantar la mano los que estén a favor. Los que estén en contra. 9 votos a favor, señor presidente, 1 en contra. Aprobado por mayoría calificada. Muchas gracias, secretario. Nuestro punto número 7 se refiere a la clausura de la sesión. Nos ponemos de pie, por favor, compañeros. Una vez desahogado el punto único de la presente sesión extraordinaria del ayuntamiento del municipio de Tomatlán, agradezco a las regidoras y regidores por su asistencia y se declara formalmente clausurada la misma, siendo las 9 de la noche con 8 minutos del día 31 de mayo del año 2022, en que se actúa y se ordena a la Secretaría General de este ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco, se remita
al Congreso del Estado copia certificada del acta de esta sesión para efectos del artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Muchas gracias, compañeros.